Repito el saludo, buenos días a todos, a todas. Gracias por acudir a este encuentro, gracias por invitarnos. Ya me hicieron favor de presentarme. Traigo 3 cachuchas. La primera, soy el arzobispo de Monterrey, originario de Querétaro. Fui del clero de Querétaro. También presidente del Consejo Interreligioso de Nuevo León y presidente de la Conferencia Episcopal de los Obispos Mexicanos. Gracias, pues, por esta oportunidad que tenemos de encontrarnos y de dialogar. Yo quiero poner un acento en mi intervención y quiero no salirme del tema. La libertad de expresión como uno de los puntos importantes de la libertad religiosa. En algún diálogo que he tenido con algunos hermanos o hermanas que no son católicos, he insistido en que la libertad religiosa tenemos que sacarla del esquema o del paradigma del poder. Es decir, nosotros no queremos empoderarnos, porque esa puede ser la tentación de creer que la libertad es equilibrio de poder. No es así. Como también decimos que la paz no es solo el equilibrio de la guerra. Los romanos decían, si quieres la paz, prepara la guerra, cosa que el cristianismo nunca ha compartido y creo yo que ninguna religión, ningún credo lo comparten. La guerra no es un elemento que forma parte de nuestra religión. Y esto yo lo creo importante. Por eso, primero, salirnos del círculo del poder. Porque siempre en México ha habido una interpretación de que los pastores o los dirigentes de alguna religión lo que quieren es el poder. Y la discusión a veces se ha centrado si podemos ser elegidos o no para un cargo público, lo cual desfasa el tema de la libertad religiosa y que si sigue ese esquema del poder, no será posible nunca entendernos, porque el mundo sí lucha por el poder. Y respeto yo esa natural tendencia. De hecho, la democracia, ¿cómo se define? El equilibrio del poder. Y así tiene que ser, que nadie se exceda. Pero nosotros no entramos en ese esquema. Por lo tanto, yo quiero animarlos a mirar la libertad religiosa, en este caso la libertad de expresión, de una manera propositiva. Y yo les propongo siempre favorecer la cultura del encuentro y la cultura del diálogo, porque la libertad de expresión es un tema de lenguaje, como ya lo decía aquí mi hermano obispo, cuando dice que la lengua, el lenguaje, es un vehículo cultural que puede modificar ideas y también sentimientos.
Yo considero que la manera de poder avanzar es la cultura del encuentro y la cultura del diálogo, que van perfectamente hermanadas. Encontrarnos. Cuando uno conoce a alguien, lo respeta. Cuando uno conoce a alguien, puede llegar a quererlo. De hecho, una recomendación que nos han hecho los sociólogos para las grandes ciudades es que si queremos que baje la violencia, tenemos que promover la convivencia. A mayor convivencia, menos violencia. El encuentro tiene que ser nuestro principal objetivo. Y las religiones, cualquiera que sea, es un meeting point, es un punto de encuentro, es siempre convocación. En la raíz misma de iglesia está esta expresión, convocación, ser llamados, pero no por nosotros, sino por Dios, que es el que convoca al ser humano a encontrarse. Y al encontrarse con Dios, inevitablemente viene un encuentro entre nosotros. Si Dios es excluido, no hay encuentro humano. Hace muchos años decía el Papa Juan Pablo II que si se elimina a Dios de la vida, no se logra nunca la unidad. Lo que viene es el conflicto. El encuentro es la manera de hermanar, de sentirnos, como decía aquí nuestro hermano musulmán, sentirnos criaturas e hijos de Dios. Cuando captas esto, puedes también generar respeto y valoración. Y toda discriminación termina, discriminación religiosa, discriminación sexual, discriminación de raza, etc. Cuando hay encuentro, todo cambia. Y por eso, si nosotros queremos la libertad religiosa, debemos promover el encuentro, sobre todo ahora que las culturas se hacen cada vez más desintegradas. Ha crecido la desintegración. El tejido social se ha roto y por lo tanto también el tejido eclesial corre el peligro de romperse. Que entre nosotros mismos e incluso en nuestro propio credo tengamos rupturas innecesarias. El aislamiento personal provoca el que se pierda el vínculo entre todos. Por eso dicen que para que se fortalezca el tejido social y el tejido espiritual o religioso, se requieren tres cosas: saber quién soy y quién eres, tu identidad. Segundo, crear vínculos que nos permitan estar unidos y también trabajar juntos. Cuando no llegamos a la acción, puede ser que nunca se logre la integración. Por eso este hecho de venir aquí al encuentro y es una acción promotora de encuentro, porque el encuentro nos permite poner en juego nuestros 5 sentidos: ver, oír, oler, gustar y tocar. Y esta es la religión. La religión es el encuentro personal con Dios y el encuentro personal entre nosotros. El apóstol San Juan en su primera carta así lo definió: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, esto es lo que les comunicamos para que haya comunión con Dios y comunión entre nosotros. De ahí que
La libertad religiosa, la libertad de expresión, tiene ese primer componente en el que permite conocernos, estimarnos, respetarnos. Y luego el segundo momento, que es parte de esta realidad, que es el diálogo. Yo hablo con la persona que encuentro. No hablo a solas. No hay un monólogo. Hay siempre un diálogo. Voy a leer una descripción que hizo el Papa Francisco sobre lo que significa dialogar en todos sus sinónimos. Dice dialogar, dice acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto. Todo eso se resume en el verbo dialogar. Por eso la libertad de expresión es parte de la cultura del diálogo, porque dialogar es también expresarse. Tú le das libertad al otro de expresarse en la medida que lo conoces, que lo valoras, que lo estimas. Cuando tú lo miras como un oponente, como un posible enemigo, tal vez lo que hay es una gran discusión y difícil de que se recupere la confianza. Por eso también en las iglesias ha cambiado totalmente la apología, la apologética. Hace años, hace siglos, la apologética era demostrarle al otro sus errores y defender que yo tengo la verdad completa, que yo soy la iglesia perfecta y que a ti te falta algo para ser perfecto. Hoy sabemos que la manera de valorar la perfecta apología es la valoración correcta del otro, de la otra creencia y de la propia. Porque aquí hay una ecuación. Si te devalúo a ti, también yo pierdo valor. Aquí no suma lo que es falta de respeto, lo que es falta de reconocimiento del otro. Nunca eso va a tu favor. Descalificas y tú también quedas descalificado. Este es el principio del diálogo, es decir, entendemos que uno equivale al otro, que hay una total equivalencia. Por eso Jesús puso la regla de oro de las relaciones: trata al otro como quieres que te traten a ti. En eso consiste, dice Jesús, la ley y los profetas. Esa es la regla de oro. Y por eso cuando entramos al tema de la expresión, tenemos que tener esta plataforma en común. Tú tienes derecho de hablar, yo tengo derecho también de hablar. Yo tengo el deber de escucharte, tú también tienes el deber de escucharme. Si no, es un monólogo, no es un diálogo. Hay tiempos de silencio y tiempos de palabra. En la actualidad debemos de valorar ese doble tiempo que tiene la expresión. Tú hablas, yo escucho. Yo hablo, tú me escuchas. Pero para escuchar al otro es necesaria la serenidad, el reposo, la no conflictividad, la no violencia, porque si tú estás hablando y yo estoy preparando ya lo que te voy a decir, pues ya
fue un debate, y el debate no es diálogo. El debate está pensado para el que está oyendo. No crea vínculos entre los que están hablando. Entre ellos lo que hace es separar, porque se está buscando a ver quién es el mejor para debatir, quién gana y quién capta al que le oye. Y ahí viene un esquema también que gracias a Dios estamos superando las religiones, el tema del proselitismo. Es cierto, hoy en las redes sociales se habla de seguidores, ¿verdad? Pero el proselitismo es cuando yo trato de conquistar arrasando la libertad. Cuando no le doy tiempo de pensar ni tiempo de decidir. Tú sígueme y después hablamos. No. La religión, la verdad espiritual necesita el reposo, la asimilación, porque tiene que traducirse en formas de vida. Si no, se convierte en un adoctrinamiento, en una ideología. El Papa Francisco ha señalado el momento difícil que hablaba también mi hermano obispo sobre el colonialismo ideológico. Es cuando tú le impones al otro tu modo de pensar y no admites que haya otra manera de ver las cosas. El Papa dijo, por eso, Papa Francisco dice, prefiero la imagen de poliedro a la imagen de esfera, porque en el poliedro las partes son cada una distinta, cada una tiene distinto tamaño, pero pueden integrarse, pueden sentirse parte uno del otro. La libertad de expresión, de ahí que requiere también de algunos criterios que ya nos señalaron. Y yo quiero decir alguna cosa sobre la libertad de expresión. Durante muchos años, casi decenios en México, pues primero fue la lucha de la libertad de prensa, que hoy nos parece ya agua un poquito pasada, pero no tanto, ¿verdad? La libertad de prensa, la libertad que todavía no tenemos de radio y televisión. Ahora no tenemos la libertad en las redes sociales. También, nomás que ahí no se sabe quién es el que gobierna, ¿verdad? Allí hay un dictador anónimo en las redes sociales. Te pueden excluir, te pueden sacar de la red social. De repente ya no puedes enviar el tweet. De repente ya no tienes tu página web o ya no tienes tu Facebook. Se complican las cosas. Vivimos esta crisis de la comunicación, la crisis de la información y por lo tanto también la crisis de la expresión. No quiero ser negativo, pero estamos peor ahora. Es más complejo y a eso me refiero. La complejidad ha crecido. ¿Por qué? Porque se ha hecho anónimo todo. Ya no hay rostros concretos. Ya son bots, ¿verdad? Ya son máquinas que alguien alimenta para que genere polémica. Por eso ahora la libertad de expresión la tenemos que seguir trabajando, sabiendo de la complejidad cultural que vivimos, donde las asimetrías siguen igual. Antes éramos dos entes que luchábamos para lograr la libertad, los gobiernos, las iglesias, las religiones. Ahora hay un tercero en discordia, la sociedad, y que ya no sabemos quién es quién.
y que esto hace más complejo el problema. Pero ya hablaron aquí de los límites de la libertad de expresión, o si quieren, viéndolo positivamente, ¿qué puede alimentar positivamente la libertad de expresión? Yo creo en 4 cosas quiero señalar. Primero, aceptar que vivimos en un mundo plural. Ya no hay un solo color. Vivimos un mundo plural. Y qué bueno. Hoy reconocemos nuestras diferencias, pero también, gracias a Dios, reconocemos nuestras fragilidades. Ante los pastores aparecíamos como dechados de virtud. Hoy también las redes sociales, la ventana de Windows, nos ha también demostrado quiénes somos. Por lo tanto, también asumimos una actitud de mayor humildad, necesario para la libertad de expresión, la humildad. Reconocer que no tengo poder sobre el otro, ni siquiera sobre los fieles a los que tengo que conducir. Reconozco que ellos tienen también su dignidad, su grandeza, que ellos también tienen su opinión, que ellos también tienen su sentimiento y que yo debo respetar siempre esta pluralidad. La segunda manera de abonar a la libertad de expresión es también el mitigar el conflicto. Vivimos un mundo conflictivo, polarizador. El Papa dice que hoy tiene más preferencia el conflictivo que el que logra armonizar. Tú quieres tener muchos likes, échale a alguien y se te suman los likes. Tú hablas de concordia, de acuerdo, de diálogo y nadie le interesa, ¿verdad? A nadie le interesa. Hoy los puentes no cuentan, aunque son necesarios, pero también ese es el martirio del puente, el sacrificarse para que haya comunicación de ambos lados. De ahí, para mí, que no debemos nosotros generar conflicto, no ver enemigos donde quiera, aunque los haya. Jesús nos dio la lección en la cruz, cuando dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. No culpa, aunque cualquiera dice, claro que sí sabían. Pero el que ama le concede mucho al otro. Por eso creo yo que tenemos que salirnos del conflicto verbal, del conflicto ideológico. No resolvemos nada. El tercer punto es la guerra cultural en la que entra el tema espiritual. Antes de la pandemia, en los análisis de metadatos, se decía que el 95% entraba a las redes para buscar algo de diversión, música, chistes, memes, y solamente el 5% tenía otra búsqueda, un poco de mayor profundidad. Pero durante la pandemia hubo algo bien interesante. La gente buscó vida espiritual. Si alguno vio la guerra el Juego de Tronos,
que es imaginario. Pero ¿qué fue lo único que pudo hacer que cesara la guerra de los poderosos? El miedo a la muerte. Si nosotros no trascendemos, si no le recordamos a las personas que la vida tiene un término, si no anunciamos vida eterna, el conflicto va a estar siempre presente. ¿Qué te ayuda a sobreponerte a una crisis momentánea? La mirada más larga. Y no es que las religiones sean opio, una droga para olvidar la problemática del hoy, no, sino que te ubica en la verdad, porque hay una verdad que te mueres y esa no la puedes orillar, tal vez la puedes querer ocultar, pero no la puedes suprimir. Y por último, el tema de la ética y el tema de la verdad. La expresión, la libertad de expresión, tiene que ver con la verdad. Dijo el Señor Jesús, la verdad te hace libre. Hay esa otra ecuación, verdad y libertad. Dice así textualmente Jesús, si se mantienen en mi palabra, serán verdaderamente libres, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La libertad de expresión tiene un requisito, hablar con la verdad, no mentirás. Y esa es una tarea que tenemos nosotros al esforzarnos y pedir que seamos libres de comunicar, libres de enseñar, libres de expresar culturalmente nuestra fe. Necesitamos cumplir siempre con este requisito, la verdad, no mentir, no engañar. Es nuestro principal compromiso de toda religión, de toda iglesia, de todo credo. La verdad te hace libre y tenemos que estar siempre revisando lo que significa la verdad. Cuando describe el juicio de Jesús ante Pilato, quedó aquella pregunta que Jesús ya no le dijo más. ¿Y qué es la verdad? Esa es nuestra misión de las iglesias, mostrar la verdad. Muchas gracias.